compartirle algo que Dios habló a mi corazón. No sé si se acuerda, hace un mes, estaba viendo mis apuntes, hace un mes yo me tocó estar aquí compartiendo frente a usted. Y en aquella ocasión cerraba con algo acerca de que tenemos que dejar los hábitos que nos mantienen arraigados hacia nuestro pecado, ¿verdad? Cosas que tenemos ocultas, cosas que no nos dejan ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y cuando nosotros vivimos en ese arraigamiento, vivimos una fe falsa, una fe fingida, como compartía el pastor Álvaro el domingo, una fe que en apariencia se ve bonita, que en apariencia agrada, ¿verdad? Podemos engañar a la gente, podemos engañar al que está a nuestro lado, pero dentro de nosotros sabemos que no estamos haciendo lo correcto. Por eso, en aquella ocasión yo te mencioné, es necesario morir, cortar con ese tipo de situaciones, de condiciones, para que verdaderamente experimentemos la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a morar en un lugar en el que no está listo, preparado para Él. Si nosotros creemos que ahora sí, como dice el dicho, ¿verdad? Como obra del Espíritu Santo va a llegar algo a cambiar tu vida con una varita mágica, no va a suceder, porque la parte que nosotros tenemos que hacer es matar aquello que nos mantiene atados. Entonces, en base a esto, como una continuación, hay un texto en la palabra de Dios. Ya nomás abrí otro, perdone. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22. Ahí téngalo. Váyalo buscando y téngalo listo. ¿A cuánto les gusta el fútbol? ¿Sí? ¿Sí les gusta el fútbol o no? No somos futboleros, ahí viene el mundial. Las Chivas están en la liguilla, semifinales. Bien hecho. Arriba las Chivas. Paola me regaña porque me dice, ¿a ti ni te gustaba el fútbol? Pues es que hace 10 años que las Chivas no pasaban. Pues no decía nada, andaba calladito. Y ahorita pues andamos bien emocionados, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Le voy a poner un ejemplo en base al fútbol. Cuando nosotros estamos viendo la tele, el fútbol, o aún cuando están viendo sus novelas, ¿a quién le gustan los dramas coreanos? Ay, si datos van a gritar. También a Paola le gustan. Pero voy a hablar del fútbol porque no entiendo eso de los dramas. El punto es que cuando uno está viendo el fútbol, hay veces que ya está frente a la portería y el delantero la falla. La falla la hormiga, ¿verdad? La hormiga, ¿hormiga qué se llama? ¿Hormiga González? Bien fan que soy, ya no me sé los nombres. Y uno dice, cabezón, eso yo lo hubiera metido. Bien fácil. Bien fácil, me venía jugando aquí bajando. Y somos bien buenos, ¿verdad? El árbitro, no, ese árbitro no era roja, era amarilla y que no sé qué, y el VAR, vayan a revisarlo y no era, yo puedo pitar mejor esos partidos. ¿Cuántos han dicho eso de los hombres? Me imagino que a las mujeres también les gusta, 2, 3. ¿Cuántos dicen, yo lo hubiera hecho mejor, yo hubiera metido ese gol? ¿Y sabe qué? Ocurre también en nuestra vida cotidiana. Es muy fácil hablar desde siendo espectadores. Es muy fácil juzgar, es muy fácil decir, yo lo haría mejor, yo lo hubiera hecho mejor, yo hubiera metido el gol. Si lo enfocamos a nuestra congregación, hay muchas cosas que podríamos decir, yo haría esto, haría aquello, bien. Vemos en las redes sociales que es bien fácil, ¿verdad? Atacar al gobierno, atacar a las iglesias, al cristianismo, atacar a un montón de cosas detrás de una computadora, sin que nadie te vea, oculto detrás de una pantalla. Es muy fácil ser espectador, pero la palabra de Dios nos mueve a algo que todos los que estamos en este lugar, todos los que hemos conocido al Señor, todos los que hemos tenido un encuentro con Dios, debemos dejar de ser. Y eso es dejar de ser un espectador, un oidor, como dice su palabra, y ser un hacedor.
Diga conmigo, hacedor. Porque es bien fácil juzgar, es bien fácil atacar, pero cuando decimos, hey, ¿por qué no lo hago yo? Este texto que vamos a leer dice así, Santiago 1, verso 22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Le dolió? ¿No? Otra vez vamos a leer. Hasta que duela, ¿ok? Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Ya dolió un poquito más o no? ¿Le resonó algo? Bueno, que a mí sí, ¿eh? No crea que yo por estárselo diciendo ya la libré. No. Muchas veces a mí también me ha pasado. Es bien fácil decir, yo lo haría. Pero ¿qué tal cuando Dios nos mueve a decir, hazlo tú? Un ejemplo bien sencillo. Hace poquito platicaba con un amigo. Queremos dar cuando digamos, ya tengo mucho para dar. Pero ¿qué tal si un día estás en el súper y ves que está una viejita ahí pagando su pan Bimbo, su leche, 60, 70 pesos, y Dios te dice, págale la despensa? No, pues nomás traigo 200, pues 100 para ti y 100 para ella. Queremos tener para dar. Cuando Dios nos mueve a que hagamos, a que actuemos, a que activemos nuestra fe en base a esas buenas obras, para que podamos dar esos pasos firmes en el reino. ¿Cuál es la posición? Tu posición como hijo de Dios. ¿Vienes como oidor o de verdad vienes a capacitarte? Porque lo que va a pasar el viernes con las mujeres suena muy padre, pero te digo algo, van a ser entrenadas, capacitadas, para que sus generaciones no padezcan lo que quizás ahorita están padeciendo, para que cambien el rumbo a través de la palabra, a través de lo que el Espíritu Santo va a comenzar a hacer en las amas de casa, en las familias, a través de las mujeres. Las mujeres son más sensibles, las mujeres son más fácil que escuchen la voz de Dios. No digo que los hombres no, pero a veces somos muy cabezones, creemos que todo lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Eso lo digo para que no se me echen encima las mujeres, pero sabemos los hombres que también las podemos, no se crean. Pero es una realidad. Hay distintos roles, eso es una realidad. Por eso la pelea absurda de hombres contra mujeres es que es imposible. Cada uno tenemos nuestro rol y nuestra participación hablando aquí del reino. Ahora, en la carta a los Hebreos hay un pasaje famoso que muchas veces lo usamos, ¿verdad? Para recordarle a aquellos que se apartaron del Señor y decirle, no dejes de congregarte, ¿verdad? Como muchos tienen por costumbre. Pero hay algo bien valioso en estos textos que quiero que me acompañes. En el libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 24 y 25. Y dice así: y consideremos cómo estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Quiero que pongamos atención. En estos dos textos encontramos 5 órdenes implícitas, pero muy claras, de parte de Dios. Solamente en esos 2 textos. Me llama mucho la atención que el Nuevo Testamento se enfoca a partir de los 4 evangelios, o más bien después de los 4 evangelios, en cómo debe ser una iglesia, en cómo debe ser la iglesia que Dios desea, la iglesia por la que Él viene. Entonces,
si en estos dos textos encontramos unas perlas preciosas, imagínate todo lo demás que no hemos descubierto, que no se nos ha revelado. Es lo hermoso, es lo valioso de la palabra de Dios, que tan solamente en estos dos textos nos vamos a dar cuenta de una ordenanza hermosa como comunidad, como iglesia. La primera ordenanza que aquí podemos ver de parte de Dios dice: considerémonos. Diga, considerémonos. Muy bien. Del griego significa, del griego katanoeo, katanoeo, dice, proviene del kata, intensivo, y noeo, pensar o percibir. Significa observar atentamente, notar, fijarse bien, estudiar o considerar minuciosamente. No es una mirada superficial, sino un análisis cuidadoso de cómo ayudar a otro. Desde ahí ya Dios nos está hablando, ¿sí? Consideremos, esto es, debo ser empático con el que está junto a mí. La lucha que yo estoy teniendo definitivamente no es la misma que está padeciendo el que está junto a mí. Y muchas veces venimos de buenas y queremos que todo el mundo esté de buenas. A veces vengo de malas y ya queremos encontrar con quien agarrarnos de la greña. Debemos aprender que cada cabeza es un mundo, cada persona tiene un problema, cada persona está lidiando con sus luchas, con sus pecados, con sus, llámele como usted quiera, y estamos luchando, esforzándonos. Hay algo que el pastor Álvaro predicaba en piso 3, en el libro de los Romanos 14:13, se lo voy a leer de rápido. Así que ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dejemos de estar enjuiciando, juzgando. Esta palabra, ¿qué quiere decir? Observa a tu hermano. Date cuenta que a lo mejor está pensando tiene pensamientos de muerte. Tú puedes ser esa persona que lo traiga a los pies, que se arrepienta. Obsérvalo, date cuenta, no dejes, no pases por alto lo que está sucediendo con tu hermano, con tu familia, está bien, con quien sea, en la oficina. Yo te lo estoy enfocando aquí a la congregación, como comunidad. Porque a veces venimos a este lugar y así como llegamos nos vamos. Pero es bueno y es agradable que nos congreguemos, que estemos juntos en unidad, porque ahí se manifiesta el Espíritu. Creemos que la manifestación del Espíritu nada más es cuando suena una melodía o cuando hay un tiempo de ministración, pero también cuando estás conversando con tu hermano, ahí en el café, aquí afuera, en las rampitas, y que estás ministrando. Cuando menos te das cuenta, Dios se mete en la conversación, el Espíritu comienza a traer sanidad, a traer restauración y a generar un vínculo, el vínculo perfecto en el amor. Es algo que tú y yo necesitamos. Hay muchos que se jactan de tener muchos amigos, de tener muchos conocidos, pero llegan momentos difíciles y wow, te das cuenta de que no son los amigos que yo creí tener. Pero cuando te rodeas de personas que aman a Dios, de personas que ponen sus ojos en Dios y te traen a los pies de Cristo, ahí te das cuenta de que hay valor en esos amigos. Considera al que está junto a ti. ¿Sí? ¿Vamos bien? Creo que no me echo bolas, vamos bien. La segunda enseñanza en este texto, consideremos el cómo. ¿Cómo vamos a hacer esa observación, ese análisis? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo vamos a ayudar a esa persona, a ese amigo, a ese hermano?
En Primera de Tesalonicenses 5, verso 14, dice: les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles. Y al final cierra con: sean pacientes con todos. Diga: debo ser paciente. Otra vez, debo ser paciente. Somos muy explosivos, porque creemos que ya estamos más lejos o más cerca de la meta, no sé cómo quiera verlo, y creemos que llevamos más camino recorrido, queremos que ya sean como nosotros, ¿verdad? Es un error frecuente cuando estamos como padres a nuestros hijos. ¿Y qué es lo que provocamos? Inseguridad, provocamos miedo. Debemos de aprender a ser pacientes. Cuando nosotros damos lo que esa persona necesita, no vamos a llegar con el débil a tratarlo como un indisciplinado, ¿verdad? Usando las palabras que aquí acabamos de leer. No vamos a llegar con el débil a sostenerlo, ¿verdad? A darle por su lado. No. Para cada uno hay un trato específico. Por eso de repente los que tienen 2 hijos, yo no tengo otro hijo todavía, pero de repente escucho, ¿verdad? De padres que tienen un distinto trato con sus hijos. Esto es porque cada uno es diferente. Hay unos que son más sentimentales, hay unos que son más bravos, hay otros que son más calladitos. Pero no puedes tratar al calladito, ¿verdad? Como tratas al bravo. Al que es calladito, pues tratar de llegarle con ternura, ¿no? Digamos, con amor, con paciencia. Al que es más bravo, pues ya sabes que te va a aguantar el regaño, pues ese lo tratas un poquito más fuerte, ¿verdad? Desgraciadamente somos hijos y nos damos cuenta que a veces hay diferencias, pero ya cuando crecemos decimos: pues es que yo era diferente, no soy igual que mi hermano. Y hay una gran bendición cuando como padres detectamos eso. Cuando estamos en esta congregación, en nuestra casa Access, también debemos aprender a tener límites con ciertas personas. Yo me considero, no sé, ya me dirán los que me conocen, sí suelo ser un poquito bromista, ¿no? Y yo tenía un mal de que era pesadito. Bueno, entonces sí todavía, y sí, perdónenme, estoy tratando de cambiar. De ser un poquito pesadito, y de repente era muy pesado con los que no debía. Y de repente ya me daba cuenta de que ese alguien ya andaba agüitado conmigo, que porque lo había ofendido. Y créanme, delante de Dios, jamás ha sido mi intención ni va a ser mi intención ofender o tratar mal a alguien, al menos ahorita conscientemente, ¿verdad? Ya después si me hace enojar, no sé, no se crea, pero conscientemente se lo digo. O sea, en mi conciencia yo estoy claro que no lo haría de forma consciente. Entonces me di cuenta, detecté eso y comencé a cambiar, a tratar de ya no ser así, darme cuenta que bueno, con los que son mis compas, pues eso sí, marreamos y jugueteamos y sé que no hay bronca, ¿verdad? No hay problema. Pero a veces queremos tratar a todos igual, de la forma en que a veces queremos que nos traten, o bromeamos como bromeamos con otros, y de repente hay corazones heridos, hay distanciamientos, hay fracturas, y muchas de las veces callamos y dejamos esas fracturas, dejamos esas divisiones. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas de las veces se apartan de la iglesia. Y cuando menos te das cuenta, sí, hay unos que sí se van de forma, pues en sentidos, hablando de que un corazón dañado por un malentendido, pero hay otros que sí le hacen al cuento, eso sí. Pero muchas de las veces también contribuimos nosotros. Entonces, el cómo, buscar el cómo, solamente lo vamos a entender cuando estamos conectados al Espíritu. Y como dice aquí, siendo pacientes con todos. Nadie va a correr igual que tú. La tercera palabra
que encontramos en este texto. Dice, considerémonos como estimularnos. Diga, estimularnos. Esta palabra del griego, ya se me movió, perdón. Paroxismos, que significa incitar, provocar o motivar fuertemente a alguien. En este contexto, la idea es provocar una reacción positiva hacia el amor. El amor que ya le hemos compartido que es el amor sacrificial, un amor incondicional, el amor que viene de Dios. Dice, y a las buenas obras, no solo obras buenas, sino atractivas y honorables. Cuando adquirimos esa capacidad y aprendemos a tener ese trato con el hermano, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, a comenzar a traerlos a los pies de Dios, es a través del amor que tú puedes mostrar. Dice un dicho por ahí, ¿verdad? Lo que tiene la olla es lo que saca la cuchara. Y hay muchas personas que no conocen el amor. Hay muchas personas que no lo practican porque no lo tienen. Nunca han recibido afecto, nunca han recibido amor. Y estoy seguro que aún en tu propio hogar, en tu familia, hay ese padecimiento. Y vivimos amargados, frustrados, porque es que nunca me amaron, nunca me decían que me querían, pero es que quizás nunca hubo alguien. No es un pretexto ni justificación, pero entendiéndolo en el espíritu, hay personas que no han conocido el amor. Y cuando tú comienzas a dar, cuando tú comienzas a soltar y a dar ese amor que esa persona no ha recibido, vas a ver cómo la obra del Espíritu comienza a ejercerse sobre la vida de esa persona. No sé si en algún momento te lo platiqué, pero yo, mi papá no era una persona muy amorosa. Bueno, sí lo era, pero a su manera, no sé si me voy a entender. Y siempre le costaba trabajo decirme que nos amaba. Tengo otro hermano que nos amaba o que nos quería. Y a mí me sacó de onda cuando, ¿qué le diré? Hace unos 7, 8 años, por primera vez me dijo que me amaba. Pero para esto yo entendí que si yo me guardaba en mi corazón el hecho de que no, es que nunca me trató como a mi hermano, o nunca me quiso, o porque nunca me lo decía, yo me pude haber quedado en esa postura y puedo decirle algo que quizás pudo haber sido correcto, ¿no? Humanamente bien, ¿no? Yo tenía una postura, tenía un punto. Pero yo sentí en mi corazón esto que le dije: es que mi papá nunca recibió un afecto. Eran muy secos en su familia. Dije, yo necesito dar, ¿verdad? Y me di cuenta que cuando yo comencé a dar de forma incondicional, sin esperar nada a cambio, cuando menos lo esperé, vino esa palabra. Yo sé que de parte de Dios, que Dios se movió en su corazón y me dijo: te amo. Usted no sabe lo que sucedió. A lo mejor es una tontería para usted, ¿verdad? Pero créame que dentro de mí, en mi corazón, sucedió algo que dije: wow, eso es un milagro. Y muchas veces nos quejamos de tantas cosas. Muchas veces queremos nada más que cambie alguien, cuando a veces el que tiene que moverse eres tú. Sí, escuchamos el amor de Dios, pero ¿qué tal nos está yendo en la práctica? ¿Estamos llevando nuestra vida conforme a lo que Dios nos dice, o simplemente estamos creyendo en algo a ciegas? No sé si me doy a entender con esa analogía que le dije. Porque sí, no está mal creer ciegamente en Dios, no me malentienda esa parte. Pero cuando caminamos ciegamente, no nos damos cuenta de lo que Dios está obrando. ¿Sí me está entendiendo eso? Cuando comenzamos a ver las obras de Dios en nuestra vida, nuestra fe crece, nuestra fe es movida. Y eso hace que aumenten nuestras ganas de seguir a nuestro Dios. Por eso es necesario encontrar esa llenura del Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo, para que podamos ser movidos
hacia ese lugar que Dios nos quiere llevar. El cuarto punto, y ya casi termino. El cuarto punto dice, voy a leer otra vez del principio: y consideremos cómo estimularnos al amor y a las buenas obras. El 25, no dejando de congregarnos. Poniéndonos en perspectiva, el contexto de este texto, el autor de esta carta le escribe a la iglesia perseguida, a la iglesia que eran asesinados y usados como lámparas, como antorchas vivas. Los quemaban, los ponían en las calles para iluminar por las noches y los quemaban vivos. Cuando él dice esto, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, es aquellos que por temor dejaban de congregarse. No sé si ya se da cuenta del valor chiquito que le estábamos dando nosotros. Antes era por miedo, ahorita es por flojera, ahorita es por apatía. Antes era un temor a ser asesinados, pero ahora nos dejamos llevar por las corrientes del mundo tan fácil. Es que estoy cansado, es que está haciendo mucho calor, es que estaría mejor una carnita asada, es que estaría muchísimo mejor muchas cosas, pero no hay nada mejor que apartar este día, que apartar este tiempo. Y no religiosamente, no pasa nada si un día no viene, no lo estoy condenando. También hay tiempo para todo, dice la palabra. Pero cuando lo hacemos deliberadamente, lo único que estamos provocando es un enfriamiento espiritual. Mientras antes era un temor a ser asesinados, que en cierto modo justificable, nos damos cuenta de que hoy lo hacemos de forma consciente y menospreciando el valor de lo que Dios nos da. Para darte el contexto de esto, en Hebreos 10:32, un poquito más adelante, dice: pero traes a memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenías en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdas pues tu confianza, que tiene gran galardón. Y esta palabra es para ti y para mí, porque comienza diciendo: trae a memoria los días pasados, recuerda de dónde te sacó el Señor. Y que esto que estás padeciendo, este cansancio, esta depresión, esta ansiedad, esta deuda, esto llámale como tú quieras, después dice, no pierdas la confianza, no pierdas tu confianza, porque si tú descansas en el Señor, al final tu galardón va a ser grande. Y por eso, como cuerpo, como congregación, como comunidad, nos necesitamos. Porque cuando comenzamos a tener esa comunión, esa hermandad, ese amor fraternal, son abiertos nuestros ojos a la luz de su palabra. Muchos, sí, la balanza se inclina un poquito más por el cotorreo que por tiempo de comunión, de edificarse. Pero también es importante tener esos tiempos, pero que en todo esté el Espíritu de Dios. Y por último, dice exhortándonos. Si leemos el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Esta palabra, ya es la última y nos vamos, del griego parakaleo, significa animar, consolar y llamar al lado de uno.
Y me gustó esto que dice. Dice, es el mismo término usado para el Espíritu Santo como el Consolador. Es la misma palabra. Esa palabra paracaleo es usada cuando Jesús dice, y les dejaré, y vendrá un consolador, perdón, y vendrá un consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Es la misma palabra. Y me llamó mucho la atención que esta parte nos sella todas las demás. ¿Qué quiere decir? Que solamente aquellos que tienen al Espíritu Santo pueden ejercer todo esto que ya les dije. Pueden ejercerlo de una forma libre, no forzada, porque teniendo al Espíritu se convierten en el consuelo, en el abrigo, usados por el Espíritu. No estamos suplantando el Espíritu Santo ni lo que Dios hace, sino siendo usados por Dios para traer ese abrigo, esa palabra, y levantar a tu hermano, levantar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. No hay nada perdido, iglesia. Si tu hijo, tu hija no está aquí, lleva a cabo esto que hoy te estoy hablando. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Tener al Espíritu Santo nos hace dejar de ser simplemente oidores a ser hacedores, porque el Espíritu nos va a mover a más. Si tú estás escuchando esto y a lo mejor ni me estás poniendo atención, necesitas tener un encuentro con Dios. Es que ya lo tuve hace 10 años. Es que es diario. Todos los días necesitamos buscar a Dios, porque podemos enfriarnos. Y cuando nos enfriamos, no estamos fríos a lo mejor, pero estamos tibios. ¿Y sabes qué es lo que pasa con los tibios? La palabra de Dios lo dice: los vomito con mi boca, dice. Ojalá fueras frío, ¿verdad? Para decir, bueno, pues ya, perdido estaba. Pero tibios, creemos que estamos dentro, pero estamos fuera. Llenemos, busquemos la llenura del Espíritu. Ahora, ya para cerrar, leamos completo el libro de Santiago. Nos quedamos nada más 1:22. Quiero que leamos hasta el 25 para cerrar esta palabra. Santiago 1:22 al 25. Dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. 23. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, escuche esto, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo y que después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. No seas un oidor olvidadizo. Yo te preguntaba al principio, no sé si te acuerdas de lo que prediqué hace un mes, pero yo, porque vi los apuntes, me acordé, no se crea. Sí lo tenía presente, pero sí tuve que ver varias cosas. Pero aún si yo le pregunto, ¿de qué trató la predicación el domingo? No se acuerda, ¿verdad? Pero no se preocupe, la mente humana no tiene la capacidad de almacenar tanto. Pero hay perlas en las cuales no se almacenan aquí, se almacenan acá en el corazón. Y esas son las que se activan y las que nos hacen movernos a ser hacedores. Si hay algo que te incomodó de lo que dije hoy, es el Espíritu Santo hablando a tu corazón. Si hay algo que te incomoda, que sientes como pedrada, es el Espíritu Santo hablando a tu corazón. Muchas veces lo sentimos como una ofensa, nos llegamos a ofender. Pero ¿sabes qué? Si por algo estás sintiendo eso en tu corazón, es porque es algo que necesitas cambiar. Y qué bueno que hay alguien que te lo está diciendo.
Y no lo digo por hoy, todas las veces que hay alguien aquí compartiéndote, hablando palabra de Dios. O aun cuando alguien allá abajo en tu casa, en donde sea, viene y te da palabra de Dios. No te sientas mal, más bien busca cambiar, busca agradar a Dios, porque su promesa es real y dice: será bienaventurado en todo lo que hace. A lo mejor ya la regué, ¿verdad? Porque te vas a querer ir por la recompensa. Pero ojalá lo hagamos, ojalá nos movamos en ser hacedores de su palabra. Y este ejercicio que el viernes van a estar haciendo las mujeres, créame que va a ser la antesala de lo que se viene para nuestra congregación, en dejar de ser oidores para comenzar a activarnos, para dejar de estar quietos, tranquilos, cómodos, y comenzar a movernos, a ejercer el evangelio, a ejercer la libertad que Dios nos ha dado. Y no digo que no lo hagamos, sino que muchas veces nosotros mismos entramos en esa comodidad. Es necesario despertar, es necesario activarnos, pero es necesario también que cortes con lo que te está impidiendo llegar a ese punto. Así que yo quiero invitarte, iglesia, que cierres tus ojos, por favor, que te pongas de pie. Necesitamos activar nuestra fe. Necesitamos movernos en el Espíritu, comportarnos como ciudadanos del reino, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de hablar aún. Yo sé que muchas veces confundimos eso de la forma de hablar, ¿verdad? Y queremos caer en la religiosidad de Dios les bendiga, hermano, Dios, que la sombra de las alas del Altísimo estén sobre usted. No tiene que ser algo forzado. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, no hacen falta palabras rimbombantes para que el Espíritu Santo actúe. Cuando nosotros estamos en el Espíritu, un simple te amo, un simple ser vulnerables, como lo decía mi esposa al principio, abre demasiadas puertas. Y muchos esposos, muchos hijos, muchos padres hemos padecido eso por falta de ser vulnerables, por falta de buscar a Dios. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y que le digas: Padre, he dejado de buscarte, he dejado de hacer las cosas que te agradan para satisfacer mis propias necesidades, porque he encontrado mayor placer en hacer lo que me gusta que en hacer lo que debo de. Y quizás no he encontrado el gozo porque estoy buscando en donde no debo. Hoy delante de ti, Señor, ponemos nuestras vidas, nuestros corazones, para que hagas tu obra y cambies nuestros corazones, para dejar de ser simples espectadores, para dejar de criticar o de ver qué sería mejor, o de decir que eso lo podía hacer mejor yo. Incomódanos como comunidad, como iglesia, para que dejemos de ver qué es lo que hace el otro y comencemos a obrar, a hacer tu voluntad, Dios. Y que cada día que pase, Dios, crezcas en nosotros, tu espíritu crezca en nosotros,
que seamos más llenos, más y más de ti, Señor. Dile, Padre, arranca de mí, Señor, la iniquidad, el pecado, los pensamientos que simplemente me están amargando, me están frustrando. Yo sé que soy valioso porque me escogiste, pero ayúdame a creerlo, Dios. Porque muchas veces lo que me impide dar ese paso es creerlo.